En Srebrenica hay un proceso de genocidio en cámara lenta. 2 años después, mataron a 7.000 personas en un día. La próxima semana se cumplen 15 años de ese evento. Yo voy a ser orador en ese evento también. Y les digo, cuando yo veo que en el medio de Europa, a 1 hora y media de París, 2 horas de Londres, mataron 200.000 personas, violaron a 20.000 mujeres, desarraigaron a 1 millón de personas antes de que las Naciones Unidas movieran un dedo. Esto lo digo porque a veces uno afinca demasiadas ilusiones en el mundo exterior que no van a llegar. El tema en Yugoslavia tomó otra dimensión y otra solución cuando los bosnios musulmanes y cuando los croatas se unieron y pudieron resistir a los serbios y finalmente el mundo decidió que sí tenía que intervenir. Esa era la época donde el gobierno del presidente Bush 41 decía el secretario Baker, a quien yo admiro mucho, decía, no tenemos un perro en esa pelea. Y el secretario de Estado Clinton Christopher decía, eso no afecta a nuestros intereses nacionales. Y eran los dos partidos en la misma posición. Y los europeos pintados completamente fuera de la región. Yo vi algo que les quiero contar a ustedes, que ¿por qué me impactó tanto este viaje en Srebrenica? Porque todos los días yo me sentaba en el Consejo de Seguridad y nos traen unos informes en unos papeles blancos, limpios, puros, y te dicen, ayer en el mercado de Sarajevo murieron 75 personas por una explosión. Anteayer en un vuelo sobre la población de Tuzla mataron a 47. Entonces es la 1:15, dice hora de almorzar y se va todo el mundo. Regresa a las 3 de la tarde. Porque no hay, los papeles no llegan ensangrentados, no hay lágrimas, no hay gritos, no hay explosiones. Esa distancia que tienen los organismos internacionales de las realidades que viven determinados países es lo que hace que a veces no actúen. Y esto me recuerda por qué los tiranos como Castro, como Chávez, nunca admiten, como los coreanos, admiten las misiones internacionales que vengan a ver cuál es la realidad de sus países. Yo aprendí ahí de que tan pronto llegué a Sarajevo, ¿por qué nunca las Naciones Unidas había enviado una misión durante la guerra? Porque uno se da cuenta de cuál era la realidad. Era entrando, nos dimos cuenta de que hemos estado engañados permanentemente, tanto por la Secretaría General de las Naciones Unidas como por los grandes países que no querían involucrarse en un conflicto de la envergadura y de la magnitud de la guerra en Yugoslavia. Luego tuve la oportunidad de participar en los procesos de paz de Camboya, en Somalia, en Ruanda, en Mozambique, en Haití, en Guatemala, en Bosnia, en Yugoslavia. Y siempre vi que el problema central no es la reconciliación, el problema central es la reunificación. Ese es el proceso previo que es posible, en el cual yo siempre he pensado que nosotros tendremos que acometer lo antes posible. ¿Cómo después de que yo vi que habíamos ofrecido ayudar a los musulmanes, yo regresé su 10º aniversario enviado por el secretario general Kofi Annan en esa oportunidad y me encontré, se me acercó un hombre barbudo, la cara me era familiar. Ese era el alcalde de Srebrenica cuando yo he visitado en la primera oportunidad. Y me abrazó, yo no podía decirle más nada, que le dije, voy la próxima semana a ser testigo contra el señor Milosevic, que fue uno de los causantes principales de la guerra, como ahora me va a tocar en septiembre, en octubre, en noviembre, ser testigo contra el señor Karadzic, que es el otro criminal de guerra en ese proceso. Y pensé que la mejor manera era activarme en tratar de contribuir a crear el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, para Sierra Leona, que yo me recuerdo cuando lo creamos, Armando era canciller en esa época, la prensa decía, estos son cosas para la galería, nadie, ahí no van a llevar ustedes nunca a nadie. Pues mira, 10 años después yo negociar con el señor Milosevic, que era tan soberbio, no tan soberbio como Chávez, pero se aproximaba, que pensaba que estaba por encima de la ley, nosotros le decíamos que lo llevaríamos a la corte. 10 años después yo fui a La Haya, llegué a mi hotel y pregunté dónde quedaba el tribunal, estaba como a 6 cuadras, estaba lluvioso, fui a verlo antes, y me paré y dije, caramba, este edificio, hace 10 años yo levanté la mano para crear esto.
Y mañana yo voy a ser testigo contra un señor que está a 3 cuadras aquí preso. Y efectivamente al día siguiente entré como el primo, para que quepa en una camiseta. Y por cierto, hoy un amigo muy importante en Europa me llamó y me dijo, ¿fuiste tú el que colocó en el partido en Sudáfrica? No, no fui yo, fue el que ha llegado hasta allá. O sea, llegamos al Mundial. Cuando yo digo te espero en La Haya, yo no lo digo en juego. Yo les he hablado todo esto a ustedes previamente, para que vean que yo no soy un extraño ni periférico a este proceso. Que yo estaba involucrado en procesos que han llevado a otros criminales, como a Taylor de Sierra Leona, como al Bashir se llevará en Sudán, y otra colección como el de Ruanda, porque sé, el señor Chávez se ha convertido en lo que yo llamo un prontuario ambulante. Está bajo la lupa, no solo de las Cortes Penales, está bajo la lupa de varios gobiernos. Yo he dicho, me entrevistaron antes de entrar en Globovisión, y yo dije, al señor Chávez se lo van a pelear varias jurisdicciones. Si ustedes ven al señor Noriega, que se lo pelean los Estados Unidos y Francia, Chávez competirá mejor aún que Noriega. A Pedro se le olvidó decir que Foreign Policy le asignó al señor Chávez el puesto número 17 entre los tiranos del mundo, incluso superando a su jefe, el señor Raúl Castro, que ocupó el número 21. Yo llamo al señor Chávez el triple coronado olímpico de las violaciones a los derechos humanos. Y es el récord olímpico también en materia de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana. Nadie en la historia de América Latina ha acumulado tantos delitos como él. Me voy a concentrar en un punto, en procesar a Chávez. El tema central de Chávez son dos. Hay algo que se llama en inglés el pillaging, que es el pillaje y el saqueo. Ese delito, cuando lo comete un Estado, como política de Estado, que es lo que hace Chávez, que lo hace con las Fuerzas Armadas, que es una política de asaltos a propiedades, personas, instituciones, de una manera sistemática, es lo que lo va acercando a un crimen de lesa humanidad. Ese es el punto central. Yo he dicho que en el juicio penal en Ruanda, el principal castigo, los principales castigados fueron los dos comunicadores de una estación de televisión que se llamaba Radio Mille Collines. ¿Y por qué? Porque los jueces, yo he visto mucha gente muerta y vi en Ruanda, pero los jueces decían, el que va con un machete puede matar a 5, a 10. Pero ustedes que utilizaron los medios de comunicación masivamente para promover el odio y la violencia, tienen una pena superior a cualquier otro. Y los condenaron a cadena perpetua. Yo pienso que el señor Chávez ha acumulado suficientes pruebas como para ser juzgado en Venezuela y en cualquier otra instancia por el peor de los crímenes, yo diría, que es el partir el alma a los venezolanos, dividir a los venezolanos, generar el odio y la violencia causante de tantas tragedias en nuestro país. ¿Por qué yo salí en esa gira? Porque me di cuenta el día que comenzó el escándalo con mi finca. No salí a defender mi finca. Jamás hablé de mi finca en Europa en mi gira. Yo salí porque me di cuenta que habían 3 millones de hectáreas y que había miles de venezolanos que habían sido desposeídos abusivamente de sus propiedades. Encontré que habían 300 familias españolas, que por cierto, cuando hablé en el Senado de España, dije, nunca me imaginé que un venezolano tendría que venir aquí al Senado de España para decir que los iba a ayudar a defender a españoles en mi territorio, porque el gobierno de España tiene más intereses, los intereses comerciales, que los intereses de los derechos humanos de su gente en Venezuela. Le voy a contar, esta gira, yo imagino que Venezuela pensará que esto fue una cosa organizada, seguramente por compañías de la CIA o algo así, o de la Mossad, que es lo que está más de moda. Yo estaba sentado en mi escritorio en Nueva York y vino a ver una persona que yo quiero mucho, que es el embajador Milos Alcalay, que tenía un año solicitando que el Consejo de Europa lo recibiera, o recibieran. Iba a ir mi amigo Osvaldo Álvarez Paz, aquí está su hijo. Y Osvaldo no podía ir, y Milo, entonces viene, eso es un miércoles. Y me dice, oye, tú tienes que ir. Y yo, mira, es miércoles, el viernes. Y bueno, yo voy. Entonces, cuando dije que iba, mi mujer me dice, oye, ya que vas a Francia, ¿por qué no vas a otros lados? Efectivamente, yo fui a Francia, hablé en el Consejo de Europa, en la Comisión Parlamentaria del Consejo de Europa, y dije, mire, yo no debería estar aquí. Yo debería estar ante una instancia de mi propio país, denunciando al presidente, a los ministros, pero no hay instancias legales en Venezuela. Tenemos que venir aquí